Buenas noches, jóvenes, jóvenes de Dios, jóvenes que Dios ha escogido para su reino. Dios los bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestra historia de los reyes de Israel y hoy vamos a ver acontecimientos que pasaron después de la muerte de Saúl y principios del difícil reinado de David. Mis hermanos, es algo que tenemos que ver y que es importante. La vida de los escogidos de Dios es bendita, es bendecida, pero nadie dijo que fuera fácil. Sin embargo, vamos a ver cómo, aunque no sea fácil, aunque haya obstáculos y problemas, siempre está Dios con aquel que eligió y, por supuesto, con aquel que por ser elegido aceptó la voluntad de Dios en su vida. Entonces hoy vamos a ver, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 2, y vamos a estudiar el versículo 5. Sin embargo, en el versículo 4 que leímos el día sábado, hablamos de que los varones de Judá ungieron a David por rey, pero solo sobre la casa de Judá, o sea, una parte de Israel, que como sabemos son 12 tribus. Y habla también de lo que le contaron, de lo que hicieron los hombres de Jabes, de Galaad, que ellos, por ser de la tierra donde Saúl pertenecía, se acuerdan que siempre que él estaba en un lugar de tranquilidad y de sosiego, se iba a Galaad. Ahí era la casa de Saúl, ahí donde vivía él con su familia. Entonces, estos hombres le dieron sepultura después de haber descolgado los cuerpos de él y de sus hijos muertos en la guerra. Y hoy lo que vamos a ver en estos 3 versículos es la alegría que provoca en David esta actitud de los hombres de Jabes, de Galad. Dice entonces en el versículo 5, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Dios, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. O sea, los hombres de Saúl le dieron honra hasta el último momento y aún después de muerto, David lo sigue amando, lo sigue respetando y sigue aplaudiendo a los que también lo hacen, que son estos hombres de la tierra de Saúl. Ahora pues, Dios haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces, aquí David está explicando el porqué de esta actitud y el derecho que le confiere por ser rey de Judá ahora, de felicitarlos, de aplaudirlos y de apoyarlos, aconsejándolos que sean valientes con una actitud de rey, con una actitud de líder. Entonces, aquí vemos un poquito del mensajero que está enviando David
a, a estos hombres de Galaad para que les dé esa felicitación. Vamos a ver entonces ahora que la actitud de David no cambia. Aún muerto Saúl, le sigue honrando, le sigue respetando. Mis hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Este ejemplo, imitémoslo para la gloria de Dios y la bendición en nuestras vidas. Aquí vemos ahora lo que hace Abner. Abner es el escudero, el jefe de la guardia del finado Saúl, ¿verdad? Y él, como parte del reinado de Saúl, asume malamente, equivocadamente, todas las actitudes últimas que tuvo Saúl en contra de David. Y aquí vemos cómo, sabiendo Abner la autoridad del nuevo rey, evita que Israel, como complemento de todo el pueblo que se llama Israel, sea nombrado como rey el que ya Dios había elegido como David. Entonces él se adelanta y como estaba en Israel, él no murió en la batalla que tuvo Saúl contra los filisteos. Entonces él corona como rey de Israel a Is-Boset, uno de los hijos que no fue a la guerra de Saúl. Leamos lo que pasa en este momento en el lado norte del pueblo de Israel. Entonces vamos a leer el versículo 8, donde dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Aquí estamos viendo el tiempo de los dos reinados, porque después tiene que haber, esto es nada más temporal, tiene que haber un solo rey, porque Israel es un solo pueblo que en este momento comienza a dividirse por la misma negligencia o rebeldía o ambición de este oficial de Saúl llamado Abner. Él no acepta a David como rey de Israel, entonces nombra a uno de los hijos de Saúl. Él por su cuenta, no lo hizo ningún profeta, no lo hizo ningún sacerdote, no lo hizo nadie como debe de hacerse, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que continúa la descendencia del ejército de Saúl, o sea, de los súbditos de Saúl, no de la familia, sino que de los súbditos de Saúl, haciendo todo mal, ¿verdad? Eso es en el caso de Abner. Isboset pues solo aceptó lo que Abner propuso y dejó que lo nombraran rey de Israel. Y como vemos en la historia, pues el tiempo de duración no va a ser mucho, únicamente van a ser 2 años, dice la palabra de Dios. Bien, vamos a ver ahora cómo se llega a desatar una guerra civil. Cuando hablamos de una guerra civil, hermanos, hablamos de una guerra adentro de un mismo país.
O sea que no hablamos de dos ejércitos diferentes. Es decir, no hablamos de dos ejércitos que pertenecen a dos países diferentes, sino que son ejércitos del mismo país. Así se le llaman a ese tipo de guerras, civiles. O sea que son por derechos, por pretensiones, por necesidades internas de un país. Ese es el nombre que reciben ese tipo de guerras. Entonces, por eso aquí yo puse de título Guerra Civil, porque ya vamos a leer lo que pasa cuando suceden estas cosas y cómo se dan los acontecimientos. Entonces vamos a empezar a leer el versículo 12, siempre en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, perdón. ¿Se acuerda que era donde normalmente se refugiaba, o mejor dicho, se instalaba el ejército de Israel cuando iba a pelear contra alguien, ¿verdad? Lo hizo David, lo hizo Saúl, cuando ellos estaban juntos. En Gabaón se formaban y ya salían a pelear con el ejército que les tocara pelear. Entonces aquí nuevamente se llega a instalar Abner con los siervos, dice, de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Aquí vemos, mis hermanos, a dos ejércitos del mismo pueblo de Dios. Unos seguidores de Abner. Yo les digo Abner, mis hermanos, porque en ese tiempo o en esa época o en ese momento pasó lo que a veces pasa en algunos países donde se nombra un presidente, pero el presidente está ahí sin tomar ninguna decisión, sino que hay alguien detrás, uno o varios tomando decisiones por él, y él es únicamente la figura visible como presidente de determinado país. Entonces, esto nos da esa idea. O sea, el gobierno de Abner encubierto por Isboset. Él no se podía proclamar rey porque nadie lo iba a apoyar, ¿verdad? Era un guerrero, era un soldado de Saúl. En cambio, Isboset sí, porque era hijo de Saúl, descendiente del rey muerto. Entonces, muchos de los que no aceptaban a David por estar cegados ante el dominio de Saúl, pues lo aceptaron, principalmente por esa descendencia. Pero el que manejaba toda la situación, mis hermanos, históricamente era Abner, aunque el otro era el rey. Entonces dice que en el versículo 14, ya estando frente a frente, Joab del lado de David y Abner del otro lado, dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Azurim, el cual está en Gabaón. O sea, en esa área es donde estaba este lugar que llamaron Helcat Hasurim. Ese es el nombre, que traducido quiere decir campo de filos de espada. Eso es lo que quiere decir.
o sea, campo de guerra, campo de pelea. Le nombraron así porque ahí comenzaron a pelear 24 de los jóvenes, 12 de cada uno de los bandos. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Mis hermanos, nuevamente vemos aquí en esta guerra civil, vemos la mano de Dios en favor de David. Nuevamente hay una victoria para David de parte de Dios. Él no estaba en esa pelea, él no estaba en esa guerra. Tampoco estaba el rey Isboset. Fue Abner a pelear y fue también Gabaón a pelear, o sea, representando uno a cada rey, uno al rey de Israel y el otro al rey de Judá. Y el rey de Judá y ha proclamado era David y él venció. O sea, sus guerreros vencieron. O sea que la batalla ganada era de David. Entonces dice en el versículo 18, estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero, de pies como una gacela del campo. Estos tres hijos eran hijos de Sarbia. Joab, que era el que iba representando este ejército, Abisai y Asael. Entonces, aquí describe a uno de los tres como que fuera muy ágil y ellos están peleando por David en ese momento en contra del otro bando que le llaman el Reino del Norte, que es donde está Israel y todas estas provincias que vimos algunos nombres, ¿verdad? Como Benjamín, por ejemplo. Entonces, aquí ya leímos una nueva victoria que Dios le da a David a través de los hombres de David en contra de los enemigos de los hombres de David. Entiéndase que lo que viene de él es bendecido, esté él o no esté. Qué maravilloso esto, hermano, ¿no le parece? Versículo 22. Y Abner volvió a decir a Asael. Asael lo comenzó a perseguir. Apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jaob, tu hermano? O sea, Abner perdió la batalla, entonces él va de retirada. Pero un joven, muy joven, hermano de Joab, quiso darle muerte y lo siguió y lo persiguió. Y Abner ya se había dado por vencido. La forma en aquel tiempo de darse por vencido era huir, ¿verdad? Tratar de huir. Este muchacho no quería dejar con vida a Abner y lo siguió. Abner le dice que no lo siga, que se regrese y hasta que mate a uno de sus soldados y que agarre lo que quiere y que se tranquilice. Lo que vamos a leer ahorita en el versículo 23, donde dice, y no queriendo irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mis hermanos, hay veces que en lo bueno y haciendo lo bueno y del lado de los buenos queremos hacer más sin que nos lo pidan y no es necesario, como en este caso. Entonces, inútilmente murió un valioso hombre, como lo escribe la palabra ágil del ejército de David. Tenemos que pensar también que aunque sepamos que estemos haciendo lo bueno,
tenemos que detenernos, pensar, usar la sabiduría de Dios, porque también la imprudencia tiene sus consecuencias. Usted sabía eso, ¿verdad? Cuando somos imprudentes y cuando hacemos algo que, que aunque estemos ayudando a alguien, no está dentro de los planes de Dios, podemos tener consecuencias, como lo que le pasó a Asael, que murió por seguir insistiendo en perseguir, en no dejar ir al que ya había perdido esa guerra civil, que era Abner. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Mis hermanos lo siguieron casi a los linderos donde ya estaba llegando Abner de regreso a su casa. O sea, los hermanos de Asael estaban haciendo lo mismo que él, siguiéndolo, cuando ya no había sentido, ya habían ganado esa guerra civil, pero por fuerza querían matar al jefe de ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces la ira y el deseo de venganza, también porque ya había matado al hermano de ellos, pues los comenzó a cegar y no dejaron de seguir a este soldado del rey Isboset, que era Abner. Es importante aprender aquí que la imprudencia tiene consecuencias. Ya tenemos la victoria que queríamos, ya basta. Versículo 26. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Aquí pasan dos cosas importantes. Abner vamos a ver lo que Abner está diciendo. Está diciendo una buena y una mala. Él está le está haciendo entrar en razón de que ¿para qué los siguen persiguiendo? Quiere aumentar la amargura que ya hay en el corazón de Gabaón y de su hermano, porque ya perdieron a su otro hermano, al más pequeño probablemente. Esa es la parte certera. Y la otra parte, cuando le dice que hasta cuándo va a dejar de perseguir a sus hermanos. Es cierto lo de hermanos, porque eran del mismo pueblo, pero ahora sí son hermanos, ¿verdad? Cuando comenzaron a pelear, eran enemigos. Los consideraba así Abner. Entonces esa era como una excusa para protegerse de lo que Gabón y su hermano querían hacerle a Abner. Sin embargo, lo que tenía razón era que iba a haber más amargura, porque iban a haber más muertes si los seguían, si continuaban esa lucha que Abner reconocía pues en su huida que ya habían perdido. Entonces Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana, ¿verdad? Nuevamente, Joab le habla insistiendo. Sin embargo, comienza a entender que Abner tenía razón. En el versículo 28 dice: entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Bueno, al fin entendieron
ya habían ganado, no había razón por la cual seguir peleando por una guerra civil que ellos ya habían ganado y ya Abner iba para su territorio. Ya era momento en el que Gaboán se regrese. Quiero decir, perdón, Joab se regrese de nuevo a su territorio junto con David. Dice entonces en el versículo 30, Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. O sea, a él lo mencionan diferente, separado de los 19 que perdieron, porque era su hermano. O sea, tenía un nombre especial, un trato especial, porque era hermano del que iba en representación de David, que era Joab. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Esto quiere decir que David perdió 20 hombres y Abner perdió 360. Aquí vemos la diferencia, aquí vemos la victoria de unos, que son los de David, y la derrota de otros, que son los que venían representando al hijo de Saúl, o sea, a Is-Boset. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bien, aquí terminó esta guerra. Esta guerra, a mi parecer, inútil, porque estaban peleando dos ejércitos del mismo país por una mentalidad que no cambiaba, que era de este soldado de Saúl, Abner, pero que era parte de lo que a David se le presentó, y era lo que hablábamos al principio, como problema para un reinado total, ya anunciado y ya ungido desde los tiempos en que Samuel estaba vivo por este profeta, para un rey total, completo, como lo era Saúl, del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que aconteció hoy. Por aquí vamos ahorita y vemos que desde la unción de Dios a través de Samuel sobre David ha tenido muchas circunstancias, muchos problemas, muchas desavenencias, algunas pérdidas, pero siempre va con la bendición de Dios. O sea, es el elegido de Dios, y en cada excursión o incursión, mejor dicho, que David ejecuta, Dios lo bendice. Sigamos entonces observando cómo Dios, cuando te elige, está contigo. No quiere decir que sea fácil, pero Él está contigo y lo hace más victorioso para ti, porque Él está contigo, así como lo hizo con David. Mis hermanos, que Dios los bendiga y anhelemos pertenecer al ejército de Dios. Buenas noches.